Hola, buenas tardes, bienvenidos a Yoga Estudio 19, al curso sobre el Tao Te Ching que está impartiendo el doctor José Eduardo Tapan Merino. Hoy es nuestra última clase, es la clase número 9. Espero que la disfruten, ya no les quito más tiempo porque tuvimos algunos problemas de conexión. Entonces, le cedo la palabra al doctor José Eduardo Tapan. Pero bueno, va a ser la última de todas, entonces intentaré hacer un cierre. Me llegaron unas preguntas hace unos momentos, las mismas de alguna forma creo que van a ser respondidas a partir de lo que les voy a proponer esto. Bueno, nada más rápidamente, la gente que quiera directamente algún tipo de referencias, diga, Conmencio, Lao Tse y ese tipo de cosas, el seminario 18 y 22 aparecen, porque me estaban preguntando directamente cuestiones de Lacan. Bueno, ¿qué es lo que hemos propuesto hasta ahora? Hemos propuesto que esta serie de 9 clases, reuniones, sesiones, lo que quieran, estas 9 estancias en donde nos hemos detenido en el camino para el camino del Tao, se trata de un camino de exploración en donde lo que yo los he invitado es a que revisen como un sentido de autocrítica, sus prejuicios, que puedan de alguna forma tomar distancia con lo que es sus sesgos culturales, porque tenemos una manera de pensar las cosas, de acercarnos a las cosas, obviamente construidos por un canon que pues tiene varios milenios. Y entonces el comenzar con una manera de pensar las cosas de manera diferente, simplemente eso es lo que me parece que es importante que podamos caminar del lado del Tao. O sea, la idea en donde las formas que hemos seguido para conocer, simple y sencillamente han sido legitimadas por un sesgo cultural, histórico, pero no necesariamente ese ha sido un proceso de depuración que nos lleve a un conocimiento más profundo. O sea, de hecho, voy a leerles algunas citas de Nietzsche, de un texto que ya lo había hecho referencia sobre el saber, se llama Saber y Verdad, y decía que hay dos textos de Nietzsche con ese mismo título, y yo voy a leerles el más antiguo, el que es de un Nietzsche más joven. Entonces, ¿qué significa esto? Que la propuesta del Tao y del Lao Tse, o sea, es muy difícil traducirlo al canon occidental porque nosotros ya tenemos una serie de cajitas de cómo pensar las cosas. Entonces, es filosofía, es religión, es espiritualidad, por ejemplo, toda la parte de la espiritualidad occidental se fue del lado de Santo Tomás, San Agustín, toda esa serie de pensamientos en donde había un divorcio absoluto de lo que era el cuerpo y el alma, en donde el cuerpo, lo corporal, era algo que de alguna forma incluso corrompía a lo espiritual. Toda una serie de cuestiones en donde había ya esta parte en donde la razón, la conciencia, Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, es una serie de argumentaciones lógicas sobre la existencia de Dios, pero a partir de esa cuestión, todo ese pensamiento muy abstraído de lo que es la vida, y la vida, o sea, las partes de lo que se hablaba de lo que se debía hacer, cómo hacer, mucho más del lado de la moral. Y entonces, ¿qué es lo que está proponiendo Lao Tse? Es un camino en donde finalmente es difícil ceñirnos a esos criterios, porque es, o sea, es una apuesta de cómo vivir la vida. Entonces, si pensamos Tao Te Ching, yo como pienso que puede ser entendido simplemente como el camino virtuoso. El camino virtuoso, y si quieren agregarle que por un apellido, el del ser. Del ser que es, como decíamos con Heidegger, siendo, porque es en el camino. Eso es importantísimo. Por ejemplo, esta idea de lo espiritual
desde Occidente nos lleva siempre a un camino religioso. El espíritu, el neuma, por ejemplo, el espíritu como esa parte de Dios que es esa que insufla, ¿no? ¡Fum! El ambiente vital. Esa es la tradición medieval. La tradición de un pensamiento que tiene que ver con un espíritu, pero que es por el neuma, por la presencia de Dios. Todo esto. Y aquí no. Aquí lo que estamos hablando es que la iluminación, el espíritu y las cosas son simple y sencillamente la concordancia de la dignidad y del peso de cada cosa en cada momento. Entonces se trata de que el vaso con agua que estamos bebiendo, esa experiencia, sea una experiencia de estar ahí colocados en eso. Entonces, eso es ético, sí, porque es una experiencia de estar ahí. Es filosófico, sí, porque es una forma de estar entendiendo que no se trata de lo que hemos hablado y lo vamos a seguir hablando en este cierre del Wei y el Wu Wei, en ese sentido del yo, siempre en consideraciones, intelectualizaciones, distrayéndonos de ese instante que estamos bebiendo el frasco, perdón, la botella de agua, el vaso, todo esto, ¿no? Entonces, ese es el espíritu de las cosas. El espíritu, estar atendiendo verdaderamente al río que está corriendo ahí. Ese es el espíritu. No y ese espíritu no está en nosotros. Está en nuestra relación con todo, con nosotros y con todo. Esa es la espiritualidad de la que habla el Tao. Entonces, el Tao lo que busca entonces es darle peso y dignidad a la vida, ¿sí? A la vida que estamos viviendo. Y la vida que estamos viviendo está construida en las pequeñas cosas. O sea, si queremos el evento, el acontecimiento, híjoles, nos vamos o sea, en lo que llega, se nos va a ir la vida. Entonces, parte de lo que el Wei propone desde el lado del Tao es esta parte de la existencia inauténtica que es el Wei, que es el yo y que busca la banalización, que busca el bien desde el punto de vista de las medallas, de las condecoraciones, de lo que consideramos el éxito, el aplauso, o sea, esa es la distracción de la existencia, ¿de acuerdo? Y propone el Tao que eso es una banalización de la existencia, un extravío. Una parte incluso es bonito porque plantea la idea como del ser enjaulado. El hombre enjaulado es quien está de alguna forma ahí. Sin embargo, y esto es muy importante porque esto sí lo distingue de otras maneras o de otras propuestas, es que lo que el Tao no dice que se trate como una especie de verdad en donde alguien se va a iluminar y entonces a partir de esa iluminación se apartará para siempre de este camino del güey, del yo, de la razón, del aplauso. No, lo que dice es que solamente desde ahí es donde podemos advertir, lo maravilloso. Solo del lado de la oscuridad es donde entendemos qué importante es la luz. Solo desde este sentido, en donde hemos banalizado las cosas, podemos regresar a esta parte en donde decimos, qué hermosos son los rayos de luz del sol que están ahorita sobre las ramas, ¿no? Pero en ese diálogo, eso es lo que es importante el Tao. El Tao es en el diálogo, en la dialógica, en el camino del enfrentamiento de pares de opuestos. Entonces, no se trata de no extraviarse, se trata de que uno se extravía y uno regresa al camino y uno tiene que ir siempre en esa convergencia de sí, no, bueno, malo, güey, wu, güey, ¿cómo nos vamos encontrando? Eso tiene que ver con algunas de las preguntas que me han hecho, con la parte de Lacan de ser en la verdad del deseo. Esa verdad del deseo es esos momentos en que estamos tocados, la tradición aristotélica diría de la anagnórisis, o sea, de mostrar nuestro papel en nuestra existencia, esta parte de las epifanías, pero insisto, estas epifanías y estas anagnórisis del lado del Tao son pequeñas. Es, es irnos encontrando en las pequeñas cosas, en ese ser que es siendo esas pequeñas cosas y que cuando se extravía, pues uno se pierde y uno está
en quién sabe cuántos lugares, y después de esos lugares regresa y va generando el camino. Es necesario el extravío y es necesario regresar a esta cuestión. Decíamos que todo el pensamiento occidental ha estado sostenido y descansando en la razón, en la conciencia, en la intelectualización, en el yo. Desde Descartes, pienso, luego existo, el que piensa es el yo. Yo pienso, luego existo. Lo que estamos hablando es de que la existencia no está del lado del yo, sino precisamente del soy donde no pienso, como lo proponía Lacan. Y en ese soy donde no pienso es precisamente esta parte del ser del que propone el Tao. Entonces vamos caminando en este sentido. Decíamos que hemos tenido que esperar 2500 años, bueno, no tantos, pero a que Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Spinoza, Heidegger, Lacan, María Zambrano, hayan podido de alguna forma generar las condiciones para permitirnos un acceso al Tao. De lo contrario, el Tao aparece como un texto lleno de oximorones, ¿no? Como de travesuras de Lao Tse, como decir, lo blanco de lo negro, lo dulce de lo agrio, lo divertido de lo aburrido, o sea, como si estuviera jugando con eso, pero el tema es que no está jugando con eso. El tema es que es verdad que si ustedes estamos diciendo, por ejemplo, esto, desde donde dice, desde la no existencia, es que se puede dar cuenta de la existencia, porque la existencia es el existente, ahí sí otra vez heideggerianamente, del existente, que del que está haciendo en esa existencia. Pues, ¿cómo decirlo? O sea, cuando uno está en la existencia, uno no está en ningún sitio, está uno siendo ahí. Está ahí, no hay distancia frente a las cosas, uno está haciendo en las cosas. También hemos visto que parte de la importancia de este camino que hemos seguido ha sido de la mano de la poesía. Hay grandes poetas, muy grandes poetas, que nosotros solo hemos recogido algunos. Alguna vez haremos uno solo sobre poesía, pero bueno, ahora es con algunos de estos poetas que nos permiten articular, entendiendo, por ejemplo, a la poesía, no como algo bonito, no como un juicio. Recuerden que la estética desde las tradiciones griegas y desde luego orientales, tienen que ver con este sentido de los sentidos, del conocimiento, ese tipo de cosas. Entonces la poesía tiene que estar al servicio de eso que es no solo como ir cosas bonitas, cosas que nos parecen simpáticas, tiernas, no, sino que veamos que la poesía lo que está buscando es, a partir de ese estilo de narrativa, dar cuenta de cosas de la condición humana que se requiere ese estilo de narrativa. Entonces, es conocimiento. La poesía no es solamente un sentido divertido o bonito, sino está buscando, a través de estas herramientas, que es este estilo de narrativa, construir cosas de la experiencia humana que solo pueden ser dichas, solo pueden ser comprendidas, transmitidas a partir del ejercicio poético. Entonces, por eso hemos estado trabajando esto, ¿no? Si lo pusiéramos desde este lado, ¿qué es el Tao? Una mundana espiritualidad. La espiritualidad de lo mundano. La espiritualidad laica. El encontrarnos en las pequeñas cosas, en la mundanidad. Continuamente el Tao nos dice, cuando bajamos a la oscuridad y subimos a la luz, cuando estamos en el frío y vamos al sol. O sea, la mundanidad es importante, ¿no? En este sentido, podemos ver que el Tao no es una doctrina, no es una cuestión que tenga que ver con un tipo de pensamiento que pueda ser transmitido de manera que, como del iniciado y sus alumnos. Si hay un iniciado y hay alumnos, no es Tao.
es otra cosa. Porque precisamente lo que nos dice el Tao es que es un camino que se puede hacer con mucha gente, se puede hacer con un grupo, con la pareja, con toda una serie de cosas, pero es donde uno está haciendo, ¿no? Y donde no se puede enseñar. ¿Cómo se enseña a disfrutar el agua? ¿Cómo se enseña a que se pueda uno emocionar porque un niño juegue o se ría? ¿Cómo se enseña eso? Eso no se puede enseñar. Y eso es lo que está buscando el Tao. Que hagamos acuse de recibo que de esas pequeñas cosas en donde si seguimos con nuestros diálogos interiores, se nos va a ir el mundo lleno de esas pequeñas cosas. Pero eso no se puede enseñar. No se puede, lo que se puede enseñar del lado, otra vez del lado de Wittgenstein, cuando está hablando de lo inefable, de lo indecible, es señalar las cosas. Mira el cuadro, ¿no? Pero hablar del cuadro, ¿qué cosas hay en las palabras que se usan para hablar del cuadro? ¿Qué del cuadro hay en las palabras? Nada. Simplemente es un ejercicio de traducción. Y eso también es importante porque también lo dice el Tao, y tiene que ver con la experiencia de las 100 escuelas de filosofía, cuando está surgiendo el pensamiento taoísta, Mencio, Confucio, la escuela de los signos. O sea, hay una serie de escuelas que están siendo, que se van construyendo, que son como en 300 años más o menos, con una fuerza impresionante, pero entonces hay esa parte en donde tenemos que entender esta parte de donde lo más pequeño, lo que decía en algún otro momento, el grano de polen, ahí está el secreto del universo. No tenemos que irnos a las cosas súper complejísimas, sino a lo más simple, a lo más elemental, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se transmite eso? Entonces, es parte de lo que es importante del Tao, que hay un grupo de taoístas que sí lo ha llevado a la cuestión de religión. Y fíjense que es interesante porque ese grupo de personas lo ha acercado mucho al pensamiento de Confucio. Y es verdaderamente triste. Porque está lleno de imperativos, de deberes, como esta parte de tener, para poder ser algo tienes que disciplinarte y construir una manera de incluso ponerte un vestido, un traje naranja, raparte. O sea, hay muchas maneras. Bueno, lo que dice el Tao es cualquiera de esas maneras, si esa es una de las maneras, te aleja del Tao. Porque el Tao no puede estar del lado del yo, no puede estar de la conciencia, no puede estar del lado. ¿Se acuerdan que decíamos que hay una diferencia entre el Li del Tao y el Li de Confucio? El Li de Tao es el Li de la espiritualidad, el Li de la corriente de aire, el Li de la veta en la piedra, ¿no? Y el Li de Confucio es el seguimiento del ritual. Como si en el seguimiento del ritual eso obligara a esa disciplinar para... Entonces lo que diría el Tao, si ya hay eso, no puede haber Tao, porque ahí ya está ganando el güey. Y tiene que haber diálogo. Entonces, ¿qué es lo que entonces el Tao nos enseña? La oportunidad de regresar a las pequeñas cosas, a darle la importancia y la relevancia a la vida, a la existencia, a cada momento de la vida, a la desbanalización a la que nos invita el güey. Por ejemplo, es interesante, desde el Tao, todas estas formas de, por ejemplo, de convocarnos a una vida de servicio alrededor de la religión y no sé qué, sería un extravío. Porque no hay ahí la espiritualidad que se construye alrededor de nuestra experiencia de ser siendo en las cosas. Decía, les había dicho que uno de los nombres supuestos de Lao Tse significa viejo maestro, era Leodán. Se calcula, hay muchas hipótesis sobre la existencia de él, pero se calcula que en realidad fue alrededor del siglo IV antes de Cristo. Por eso les decía, esto lo hace coincidir con varios de los pensadores presocráticos, ¿no? Heráclito, y entonces estas cuestiones de las relaciones entre un pensamiento y otro
no podemos pensar que haya tanto sincretismo, sobre todo porque les voy a decir, en el pensamiento chino siempre se ha pensado que fue un pensamiento aislado, un pensamiento que creció fuera de las relaciones con Occidente. El tema es que no es así, pero el Occidente que le interesaba a los chinos es un Occidente donde llega a Egipto, llega con los persas, llega a Grecia, más allá no le interesaba. Recuerden que tampoco Grecia existía, era un archipiélago de distintas culturas, reinos, etc. Pero lo cierto es que encontramos muchos paralelismos en el pensamiento de esas épocas. Y si ustedes piensan en cualquier grupo de comerciantes de la historia, no se parece a lo que hacían los chinos. O sea, les digo, los navíos chinos de comercio eran 5 o 6 veces, es como comparar un barco normal, para decirlo de alguna manera, con un portaaviones. Los chinos tenían portaaviones, eran barcos impresionantes, donde incluso había granjas dentro de los barcos para que pudieran comer y todo ese tipo de cosas. Entonces, es otra cuestión con una serie de influencias, como les decía, con Mesopotamia, Grecia, Egipto, en lo que era la ruta del jade, que después se convirtió en la ruta de la seda. Entonces, ese comercio tiene alrededor de 500 años antes de nuestra era. Entonces, por lo menos estaba antecediendo 100 o 200 años a la existencia de Lao Tse, y desde ahí empieza toda esta fuerza y crecimiento de la escuela de oro del pensamiento chino, de las 100 escuelas. Se calcula que las 100 escuelas está entre el 770 antes de nuestra era hasta el 2021. Es una era de conflictos, de guerras entre los reinos, de enormes, digamos, dificultades. Y como en Grecia, China, pues obviamente tampoco existía la unidad de lo que era el sinograma, ¿no? O sea, los ideogramas chinos, pues no existía una unidad, sino hasta 200 años antes de nuestra era que se está fomentando la unidad. Entonces, hay una serie de variantes dialectales e incluso idiomáticas de los sinogramas chinos, ¿no? Por lo mismo, es difícil dar seguimiento a todo lo que fue antes de más o menos, digo, como en el 200 antes de Cristo. Todo lo que sucede antes es difícil de ser registrado porque hay muchas variantes, hay muchas dificultades. Los estudiosos están en esa tarea, ¿no? De estar como tratando de descifrar qué es aquello que se está diciendo, comparando versiones y cosas, ¿no? Decíamos que del libro del Tao Te Ching hay muchas versiones en muchas de estas culturas, y que esas versiones son diferentes. Porque, por ejemplo, uno de los sinogramas, por ejemplo, puede representar cabeza para un grupo, para el otro espíritu, para el otro jefe, o sea, va cambiando el mismo sinograma. Entonces, ¿cuál habrá sido Tao Te Ching, King o Ching? Por ejemplo, el Tao Te Ching, King es porque ya se está utilizando la tradición mongola. Tao Te Ching es la tradición china. Entonces, ya desde ahí empezamos a ver cómo esto ha sido llevado de diferentes lados, ¿no? Antes de pasar voy a irme con algunas de las enseñanzas, que es paradójico, o sea, por eso les llaman capítulos, porque ¿cómo llamarlo enseñanzas a donde simplemente nos está mostrando ideas, cosas? Pero son ciertamente, como el propio Tao dice, no está ahí el Tao, pero no puede estar sin eso el Tao. El Tao necesita las palabras para ir más allá de las palabras. Necesita las representaciones para irse más allá de las representaciones. Necesita el extravío para poderse encontrar. Entonces, ese es el juego, ¿no? Dialéctico. Entonces, antes de comenzar propiamente les voy a leer a ustedes 11
de los conceptos que me parecen esenciales que hemos trabajado este curso. Quisiera leerles de este texto que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, de Friedrich Nietzsche, cómo el propio Nietzsche ya estaba, cómo nos advierte de esos extravíos a los que nos invita el... Permítame un segundo porque está vibrando esto y como puede ser que alguien no haya encontrado... Permítame. Que si le puedes... Dice: con todo, no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el estado en que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. O sea, lo que está criticando aquí Nietzsche es precisamente esto. No habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Continúa Nietzsche. Si pudiéramos comunicarnos con la mosca, llegaríamos a saber que también ella navega por el aire poseída del mismo patos y se siente el centro volante del universo. Y dice: es orgullo ligado al conocimiento y a la sensación que es una neblina cegadora colocada sobre los ojos y los sentidos de los hombres. Los hace engañarse sobre el valor de la existencia, puesto que aquel proporciona la más aduladora valoración sobre el conocimiento mismo. Su efecto más general es el engaño, pero también los efectos más particulares llevan consigo algo del mismo carácter. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? El orgullo, ligado al conocimiento y a la sensación, es una neblina cegadora colocada sobre los ojos y los sentidos de los hombres. Los hace engañarse sobre el valor de la existencia, puesto que aquel proporciona la más, esta razón, esta serie de cosas, dice, puesto que aquel proporciona la más aduladora valoración sobre el conocimiento mismo. Su efecto más general es el engaño, pero también los efectos más particulares llevan a algo de ese mismo carácter. Y dice: en los hombres alcanza su punto culminante este arte de fingir. Aquí el engaño, la adulación, la mentira y el fraude, las murmuraciones, la farsa, el vivir del brillo ajeno, el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor, la escenificación ante los demás y ante uno mismo, es una palabra, el revoloteo incesante alrededor de la llama de la vanidad. Es el punto y la regla y la ley, que apenas hay nada inconcebible como el hecho de que haya podido surgir entre los hombres una inclinación sincera y pura hacia la verdad. Se encuentran tan profundamente sumergidos en ilusiones y en sueños, su mirada se limita a deslizarse sobre la superficie de las cosas y percibe formas. Su sensación no conduce a ningún caso a la verdad, sino se encuentra con recibir estímulos como si jugase al tanteo con el dorso de las cosas. Se encuentra profundamente sumergidos en ilusiones y en sueños. Su mirada se limita a deslizarse sobre la superficie de las cosas y percibe formas. Su sensación no conduce a ningún caso a la verdad. En los hombres alcanza su punto culminante en el arte de fingir. Aquí el engaño, la adulación, la mentira y el fraude, la murmuración, la farsa, el vivir del brillo ajeno, el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor,
O sea, todo eso es el güey. Y lo está advirtiendo Nietzsche. Sí, señores, si estamos en eso, no estamos cerca de la verdad. Estamos construyendo artificiosamente cosas. Y aquí las dice también Nietzsche. Dice, si alguien esconde una cosa detrás de un matorral, a continuación lo busca en ese mismo sitio y además la encuentra. No hay mucho que vanagloriarse en esa búsqueda y en ese descubrimiento. Sin embargo, esto es lo que sucede con la búsqueda y el descubrimiento de la verdad dentro del recinto de la razón. El que busca tales verdades, en el fondo solamente busca la metamorfosis del mundo en los hombres. Aspira a una comprensión del mundo en tanto cosa humanizada y consigue en el mejor de los casos el sentimiento de una asimilación. Pero entonces lo que nos está diciendo precisamente Nietzsche, que es precisamente lo que dice el Tao y precisamente lo que dice Lacan, que no existe la verdad más que del deseo. La verdad de lo que se es siendo transitivamente. ¿De acuerdo? Y entonces, en este sentido, otra vez en este juego de Wei y Wu Wei, voy a ir a leerles algunos poemas que creo que nos van a volver a poner en el camino de lo que estamos hablando. Este es de Lucía Rivadeneira y solo es un pequeño poema breve que se llama Parálisis. Y dice, ¿cómo lamento que tu currículum no pueda volar con las mariposas de mis sueños? ¿Cómo lamento que tu currículum no pueda volar con las mariposas de mis sueños? Esta parte donde está, ¿no?, la razón, esta parte donde está al lado del güey, del aplauso, el extravío, todo este tipo de cosas, pues allá hay un currículum que no puede volar. No tiene, digamos, es todo un asunto ortopédico. Para la gente que está en esa apuesta, pues obviamente, o sea, no, ni siquiera se permite volar, ¿no? Les voy a leer ahora de Borges dos poemas. Uno se llama Remordimiento. Todos estos ya son muy populares, pero es importante que vean cuando lo que gana es el Wei, sobre el Wu Wei, donde no hubo posibilidad de construir ese diálogo que propone el camino del Tao, el camino virtuoso, ese diálogo, extraviarnos y encontrarnos. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las porfías del arte de entretejer naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Ese es el éxito del güey. El éxito de eso que está denunciando Nietzsche, esa parte de estar permitiéndose ese regodeo en esas cosas que tienen que ver con la razón. Aquí algo que me parece también importante que piensen, me legaron valor, no fui valiente. Recuerden que el valor no tiene que ver con el esfuerzo, sino con el valorar. Uno tendrá valor y uno podrá hacer cosas si solo si las valora y se valora. Y a partir de valorarse y de valorar las cosas es que uno encuentra el valor para procurarse esas cosas. Pero si es nomás desde el lado del güey, tú debes de tener el esfuerzo y el coraje para hacer las cosas, se va a perder la persona. Y aquí este es un poquito más largo, pero es hermoso el poema. Y tiene que ver con toda esta serie. Recuerden que hemos estado hablando mucho, y lo voy a repetir en un momento,
que a diferencia de otros caminos, otras apuestas, la del Tao es un camino que tiene que ver con las pequeñas cosas, con el ir encontrando a posteriori, el irnos encontrando en ese tipo de cosas. No de ir manipulando a las circunstancias para que se conviertan en lo que queremos, sino una vez que hemos advertido qué es lo que queremos, entonces sí luchar por ello. Pero luchar por ellos desde el Wu Wei. ¿Se acuerdan que decíamos que el Wu Wei no es inacción, sino la inacción del yo? Entonces, si eso que por lo que yo me voy a mover es por el aplauso, las medallas y toda esa serie de cosas, eso es pérdida. Pero si lo que hace que me mueve tiene que ver con ese deseo del ser siendo transitivamente, adelante. ¿De acuerdo? Entonces dice, los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero, la frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso, el ojo descifrando la tiniebla, el amor de los lobos en el alba, la palabra, el hexámetro, el espejo, la torre de Babel y la soberbia, la luna que miraban los caldeos, las arenas y números del Ganges, Chuan Tzu y la mariposa que lo sueña, las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones, César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y el álgebra del persa, los rostros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey enjuiciado por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del taur, el oro ávido, la forma de las nubes en el desierto, cada arabesco del calidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima, se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran. Esta parte de irse encontrando toda la serie infinita de cosas que tienen que aparecer en la vida de los hombres para que las cosas sucedan. Y el chiste de lo que estamos hablando del Tao es darnos cuenta de que del precio que eso tiene, del valor, del significado que eso tiene para valorar, para darle ese significado, esas cosas en donde, pues eso quizá si es algo que nos está ayudando a vivir, a ser en la vida y eso, para darle ese peso y esa importancia, ¿no? Esa desbanalización del Wei y ese encuentro que implica el Wu Wei. Nuevamente nos dirigimos a uno de nuestros consentidos. Bueno, es que aquí es triste porque eso es como, yo sí soy como, tengo varios consentidos. Pero uno de ellos, y dejen poner esto porque está todo manchado está todo manchado a mí. Pero es Alberto Caeiro, lo habíamos hablado la otra vez como uno de los heterónimos de Pessoa, ¿se acuerdan? Y les voy a leer. Mi mirada es nítida como un girasol. Tengo la costumbre de andar por los caminos, mirando a la derecha y a la izquierda, y de vez en cuando mirando para atrás. Y lo que veo en cada instante es lo que antes nunca había visto, y me doy buena cuenta de ello. Sé sentir el asombro esencial que tiene un niño al nacer. Si de veras reparase en que nacía, me siento nacido en cada instante a la eterna novedad del mundo.
ese fragmento es parte de lo que hemos estado hablando cuando dice esta parte de cómo, pero cómo se transmite eso, cómo se enseña. Aquí lo está diciendo él. O sea, este sentido de no acostumbrarse a las cosas, de permitir que cada cosa, aunque sea repetida, pueda tener esa ilusión del asombro, esta parte de sentir el asombro esencial que tiene un niño al nacer. De veras, si reparara en que nacía, me siento nacido en cada instante en la eterna novedad del mundo, porque todo lo que vemos es distinto. Ahora sí que Heráclito y Tao, porque eso es eso, pero es otra cosa y estamos desde otro sitio. Y dice, creo en el mundo como en una margarita, porque la veo, pero no pienso en él, porque pensar es no comprender. El mundo no se ha hecho para pensar en él. Pensar es estar enfermo de los ojos, sino para mirarlo y estar de acuerdo, ¿no? De acuerdo con el mundo, de acuerdo con las circunstancias, en donde el mundo no se ha hecho para pensar, ese artificio que hemos colocado, ¿no? Yo no tengo filosofía, tengo sentidos. Si hablo de naturaleza, no es porque sepa lo que es, sino porque la amo, y la amo por eso. Porque quien ama nunca sabe lo que ama, ni sabe por qué ama, ni qué es amor. Antes es la eterna inocencia, y la única inocencia es no pensar. Alberto Caeiro. O sea, esta parte de pensar desde el juicio de la intelectualización que nos distrae de las cosas, ¿no? Lo que hemos estado hablando todo el tiempo del Tao. Otro poema de Alberto Caeiro que dice, bastante metafísica hay en no pensar en nada. ¿Qué pienso yo del mundo? ¿Qué sé lo que yo pienso del mundo? Si enfermara, pensaría en ello. ¿Qué idea tengo yo de las cosas? ¿Qué opinión es la mía sobre la causa y los efectos? ¿Qué he meditado yo sobre Dios y el alma y sobre la creación del mundo? No lo sé. Pensarlo es para mí cerrar los ojos y no pensar, correr las cortinas de mi ventana, pero no tiene cortinas. El misterio de las cosas. ¿Qué sé yo lo que es el misterio? El único misterio es que haya quien piense en ese misterio. Quien está al sol y cierra los ojos, empieza a no saber qué es el sol y a pensar muchas cosas llenas de calor. Pero abre los ojos y ve el sol y no puede pensar en nada porque la luz del sol vale más que todos los pensamientos de todos los filósofos y de todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace y por eso no se equivoca, es común y es buena. Metafísica. ¿Qué metafísica tienen esos árboles? La de ser verdes, la de tener sus copas y sus ramas, y las de dar el fruto a su hora, lo que nos hace pensar que no sabemos tenerlos en cuenta. ¿Qué mejor metafísica que la suya, que es la de no saber para qué viven, ni saber que no lo saben? Constitución íntima de las cosas, sentido íntimo del universo. Todo eso es falso. Todo eso no quiere decir nada. Es inscribirle, es increíble que se pueda pensar en esas cosas. Es como pensar en razones y fines, como empieza a rayar la mañana y por un flanco de los árboles un vago oro lustroso va perdiendo oscuridad. Pensar en el sentido íntimo de las cosas es exagerado, como pensar en la salud o llevar un vaso de agua a un manantial. El único sentido íntimo de las cosas es que no tienen ningún sentido íntimo. No creo en Dios porque nunca lo he visto. Si Él quisiera que yo creyera en Él, seguro que vendría a hablar conmigo y entraría por mi puerta diciéndome, aquí estoy. Esto tal vez suene ridículo a los oídos de quien, por no saber qué es mirar a las cosas, no entiende a quien habla de ellas con el modo de hablar que el fijarse en ellas nos enseña. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el sol y el claro de luna, entonces creo en Él. Entonces creo en Él a todas horas y mi vida entera es una oración y una misa y una comunión con los ojos y por los oídos. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el claro de luna y el sol, ¿por qué llamarle Dios?
Le llamo flores y árboles y montes, y sol y claro luna, porque si Él se hizo para que yo lo viese, sol, claro de luna, flores, árboles y montes, si se me aparece como árboles, montes, claro de luna, sol y flores, es porque quiere que yo lo conozca como árboles y montes y flor y claro de luna y sol. Y por eso yo lo obedezco. ¿Qué más sé yo de Dios que Dios de sí mismo? Lo obedezco viviendo espontáneamente como quien abre los ojos y ve y lo llama claro de luna, sol, árboles y montes. Y lo amo sin pensar en Él. Y en Él pienso, viendo, oyendo y ando con Él a todas horas. Y el último, de Alberto Caeiro, que me parece también importante con esta razón, todo esto es el Tao, es el camino. O sea, esta parte de estar pensando todo el tiempo, poniéndole demasiados adjetivos, cosas, cajitas, principios, o sea, y no desplegar simplemente las alas, izar las velas y que llegue el viento, ¿no? Lo que vemos de las cosas son las cosas, pero ¿qué habíamos de ver? ¿Por qué habíamos de ver una cosa si hubiera otra? ¿Por qué ver y oír sería engañarnos si ver y oír son ver y oír? Lo esencial es saber ver sin estar pensando, saber ver cuando se ve y no pensar cuando se ve, ni ver cuando se piensa. Pero por esto, tristes de nosotros que llevamos el alma vestida, esto exige un estudio profundo, un aprendizaje de desaprender y un secuestro de la libertad de aquel convento del que los poetas dicen que las estrellas son las monjas eternas y las flores penitentes convictas de un solo día, pero donde al final las estrellas no son sino estrellas y las flores solo flores, y es por eso que las llamamos estrellas y flores. O sea, digo, perdón, pero ¡wow! Es maravilloso esto que está diciendo Alberto Caeiro. Nada más para que sepan, Alberto Caeiro, Pessoa, cuando estaba, cuando se, precisamente incluso dice que parte de cómo trabajó este texto es que lo hizo en un solo día, o sea, de día y noche, o sea, 24 horas, en donde estuvo insomne y trabajando todo el tiempo con esta parte de Alberto Caeiro, y cuando terminó el último de los poemas, lo mató. O sea, ya no pudo, no pudo seguir ordeñando, no pudo seguir encontrando en ese heterónimo más, pero lo importante es que todos sus heterónimos reconocen a Fernando Pessoa como su maestro. Y bueno, el último de los poemas, de E. Cummings. Ya se los he leído, se los leí, se los vuelvo a leer, y es maravilloso. Dice, y también tiene que ver con esta parte del juego entre Wei y Wu Wei, entre las palabras y el ir más allá de las palabras, entre si estamos intelectualizando y pensando, dejamos de apreciar la vida y de estar en eso, ¿no? Que nos dijo todos, Nietzsche, Alberto Caeiro, el Tao, puesto que el sentimiento es primero, quien le ponga atención a la sintaxis de las cosas nunca te besará completamente. Decir completamente es tonto. Mientras la primavera esté en el mundo, mi sangre aprueba, y tus besos son un mejor destino que mi sabiduría. Mujer, lo juro por todas las flores, no llores. El mejor gesto de mi cerebro es inferior al temblor de tus párpados que dice que somos uno para el otro. Ríe entonces, recuéstate en mis brazos, porque la vida no es un párrafo, ni la muerte, creo yo, un paréntesis. Entonces es esencial esta parte, ¿no? El mejor gesto de mi cerebro es inferior al temblor de tus párpados que dice que somos el uno para el otro. Ríe entonces, recuéstate en mis brazos,
porque la vida no es un párrafo, ni la muerte, creo yo, un paréntesis. Entonces, espero que esto ha sido todo demasiado rápido, porque no tenemos, o sea, es la última clase, es mucho lo que tengo que decirles, pero espero que hayamos estado viendo cómo incluso desde el pensamiento occidental, con Nietzsche, aparece claro esta parte de la banalidad que tiene el estar en la intelectualización, en la soberbia de una razón que se aleja de las cosas, ¿no? Hablábamos incluso en otro momento en silogismos de la amargura, si no mal recuerdo, Cioran propone esta parte donde dice, si el pensamiento deja de tener las preguntas sobre el ser, se esteriliza y se convierte en filosofía, ¿no? Y es lo que estamos diciendo aquí, que se trata de tejer esa filosofía con esa ética, con esa política, poética, estética, en donde todo eso está, no son cosas distintas, son planos en donde estamos colocados de formas distintas frente a los mismos fenómenos, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que hemos estado revisando durante estas, 8, estas simplemente las conclusiones, estos 8 encuentros? Es el Tao, como hemos dicho, es el camino virtuoso, el camino de las pequeñas cosas, de los breves encuentros. Un camino que se inicia al no ceder al yo, al deber, a las certezas, al güey, no actuar a ese güey, seguir esa instrucción, es el wu güey. Pero el wu güey no invita a la inmovilidad. Sí hay movimiento, pero es un movimiento que va en otra dirección siguiendo otras características. Encuentra el li, esa corriente, esa beta del ser siendo, esos encuentros donde se trata de estar claramente reconociendo no a los prejuicios, y donde lo virtuoso en este camino de la virtud, Tao Te Ching, ese sentido de lo virtuoso tiene que ver con el estar fuera del ego. Esos instantes de que estamos fuera del ego, eso es lo virtuoso. El Tao no es un camino continuo, es un camino de encuentros, extravíos, de afirmaciones y negaciones. Será únicamente del no ser que se acceda al ser, pero no se puede permanecer largo tiempo en el ser. Es necesario encontrar lo que es, otra vez por ese tipo de cuestiones, vamos a volvernos a extraviar, y no está mal, es necesario. Entonces, solo el wu wei solo será posible desde el wei, ¿no? La vida está, no está siguiendo el principio de la no contradicción, como piensa la propuesta del pensamiento occidental. Está sostenida en la contradicción de los pares de opuestos articulados y interdependientes, ¿no? Yin y Yang. El Yin y el Yang, lo femenino y lo masculino, en un solo ser. O sea, en ese juego en donde somos lo masculino y lo femenino en posiciones interdependientes y articuladas, en donde a veces la fuerza de lo femenino, que tiene que ver con la creación, es importante, y después necesitamos la fuerza de lo masculino para la expectación, para el mirar, ¿no? En este juego del yin y del yang es que aparece el ki, Q-I. Ese ki es la fuerza que únicamente aparece si hay movimiento. Si no hay movimiento, no hay ki. Pero hay de fuerzas a fuerzas, y hay un yin ki que es como la esencia de la fuerza.
y la esencia de la fuerza, que tiene que ver con que no todos los pares de opuestos tienen el mismo peso e importancia en nuestro camino. Hay los que verdaderamente tienen ese peso, esa dignidad, y ahí es donde aparece, en eso son lo que es el Yin-Ki, que tiene que ver con la esencia de la energía, con esa esencia del movimiento, con esa esencia de la fuerza de la vida, ¿no? Decíamos que el Tao está centrado sobre el asunto del vacío, la vacuidad. ¿Cómo pensar esto? ¿Se acuerdan que gracias a una cita de alguien del curso, nos hablaba de esta cita precisamente también de Cioran, en donde hablaba del pensamiento oriental, y dijimos que no es el pensamiento oriental, sino es el pensamiento budista, y básicamente el pensamiento budista tibetano, en esta parte de pensar el sentido de este vacío iluminador, ¿no? Esa idea del bodhisattva, del despertar, del eterno despertar, en donde lo que el Tao dice, te vas a dormir, te vas a despertar y te vas a perder, te vas a encontrar. No hay ese despertar que va a quedar entre las horas y los días para siempre. Sí, en tus pequeños encuentros. Sí, si estás en ellos. Sí. Entonces ese vacío, entendido como precisamente como lo pone, y lo voy a leer en alguno de los capítulos del Tao, como por ejemplo este vaso. O sea, este vaso está construido alrededor del vacío. Ese vacío tiene su importancia. Sin ese vacío no habría vaso. Pero no se trata entonces de un vacío que signifique más que la posibilidad de albergar un líquido. El vacío que puede ayudarnos a no tener todo lleno de certezas, todo lleno de seguridades. Al vacío que lleva a dudar, al vacío que lleva a advertir el equívoco, el error, los fracasos. Todas esas cosas es gracias a que le estamos dando un lugar al vacío. Cuando estamos desde el Wei, somos completos, somos enteros, no hay fracturas, no hay fallas, todos pero es extravío. Entonces el vacío entendido como el jarrón, que ese es el espíritu y el alma del jarrón, ese vacío. Lo demás es cáscara para albergar ese líquido. El vacío, entonces, compite con lo lleno, ¿se acuerdan? Wu Wei, si, no. Entonces, ¿qué es el vacío? Lo que compite con lo lleno. Entonces, cuando estamos en lo lleno, es donde tenemos que advertir que estamos en el extravío para llegar a lo vacío, a lo completo para llegar a lo incompleto, a la certeza para llegar a la duda, al cuestionamiento, a la pregunta. Entonces, el vacío como condición de posibilidad del movimiento, ¿no? Sin ese vacío no hay movimiento. Es imposible pensar el movimiento en algo completo, ¿de acuerdo? Incluso, por ejemplo, desde las fallas estructurales en la geología, es gracias a esas fallas que las tensiones de las superficies de las placas tectónicas no colapsan en una destrucción, sino en el sismo, ¿no? De las tensiones que se están canalizando por ese vacío, por esa falta. Es una falla estructural necesaria, condición, ¿no? Entonces, paradójicamente, lo que Sócrates es, la docta ignorancia, yo solo sé que no sé nada, ese nada que es producido por ese vacío, es porque advierte todo lo que sabe y por lo mismo sabe todo lo que ignora. Entonces, gracias a eso es que se puede seguir sorprendiendo, aprendiendo, ¿no? Y que solamente al vacío, sí, solo gracias al vacío hay capacidad de sorpresa. Sin vacío no hay sorpresa. Hablábamos también del tiempo. El tiempo en su sincronía y en su diacronía. Decíamos que en el Tao está muy advertido esta diferencia entre el tiempo sincrónico y el tiempo diacrónico, el tiempo lógico y el tiempo que transcurre que puede ser medido con un reloj. En la sincronía es esos momentos, instantes en donde hay encuentros. Allá eso es sincrónico.
Y decíamos, esos momentos sincrónicos quedan entre las horas y los días para siempre y se convierten en eternos. La eternidad del lado del Tao tiene que ver con la colección. ¿Cuántas eternidades? En el sentido del Tao, es en las colecciones que podemos hacer de esos momentos íntimos, pequeños, efímeros, porque se desvanecen, de encuentro con esa verdad, de eso que somos siendo. Entonces el tiempo, en su dimensión sincrónica, donde lo eterno es totalmente relacionado con lo efímero. No hay nada eterno que no sea efímero. ¡Pum! Fue y quedó para siempre. Pero por ejemplo, si lo escribo queda como un oxímoron y uno dice, ay, mira qué chistosos juegos de palabras, y no cuál. O sea, si vemos la profundidad de eso, entendemos que solamente es posible pensar lo eterno en relación con lo efímero. Por ejemplo, el efímero de un encuentro, ¿no? Esta parte de lo que es lo pequeño, fíjense otra vez pensando en el Tao, lo pequeño que es gigante. Eso pequeño en donde nos encontramos, eso pequeñito que se convierte en algo monumental, gigante, y que solo es posible si aprendemos a estar siendo en ese tiempo, en un tiempo sincrónico y no diacrónico, que ese es el del Wei, ¿no? El tiempo diacrónico, el que está buscando los éxitos pírricos, el luchar, el encontrar, el perseverar. Acuérdense uno de las enseñanzas del Tao, que dice de esta persona que tiene el jarro, el vaso con agua en la cabeza, y que le dice, si sigues así la vas a derramar, ya tira el agua. O sea, entonces solo son en esos pequeños encuentros, en esas cosas que se van a convertir en eternas, que encontramos la epifanía y la anagnórisis, y por lo tanto ese sentido de eternidad. También el Tao habla continuamente de lo que no se puede hablar, lo inefable, entendiendo lo que no se puede hablar como lo imposible, con su relación con las palabras, no como un sentido de guarda silencio, sino con lo que decíamos, o sea, cómo transmitir la experiencia de morder una pera, del sabor de la pera, cómo transmitir eso, cómo transmitir cuando dos almas se encuentran y se funden. Fíjense qué interesante para el Tao, se funden en los cuerpos. Esas almas no podrían encontrarse si no fuera gracias a los cuerpos, que esos cuerpos son lo que lo posibilita y son precisamente lo que se borra gracias a ese encuentro. Entonces es precisamente lo inefable como lo imposible de ser dicho, pero porque no hay palabras, no porque nos falte un vocabulario, sino porque no existe el vocabulario. Eso que se produce de eso inefable es precisamente a lo que invita el Tao. Pero ojo, volvemos al diálogo. Solo es posible lo inefable en el siendo, en la transitividad, con las palabras a las que debemos renunciar, con los cuerpos que finalmente serán abandonados, guiados por la parte espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, solamente desde este sentido de lo que podemos decir, de las palabras, del vocabulario, de toda nuestra riqueza léxica, desde luego que es importante. Nos abre un mundo maravilloso del lado del Wei, pero tenemos que ir al Wu Wei, pero que no podríamos ir al Wu Wei sin esas palabras. Necesitamos ir más allá de cada una de esas palabras, o si quieren más acá de esas palabras, pero de cada una de esas palabras, ¿no? O sea, si tengo la palabra saudade del portugués, me abre un universo de posibilidades que si no la tengo, no tengo, ¿no? O sea, hay un horizonte cultural, como dice Dilthey, que finalmente está construido por las palabras. El Tao lo que nos invita es a que vayamos más allá de las palabras o más acá de las palabras, pero donde son indispensables las palabras. ¿De acuerdo? Después, todo esto, también hay un asunto que se llama el Shin, X-I-N, que es, fíjense que es interesante, es la articulación de mente-corazón.
esta parte que hemos estado hablando nosotros de la diferencia entre el sabio y el erudito, ¿no? El Shin es el sabio, el que tiene la capacidad de articular una serie de principios de conocimientos con su experiencia, el que puede saber a partir de la sabiduría y del sabor, el saber del sabor, que puede saborear y de ahí extraer información, que puede usar, o sea, que se puede apropiar de la poesía como un instrumento de conocimiento, y no nomás como un regodeo divertido o estético en el sentido no griego, ¿no? Entonces, Shin como mente-corazón, que implica también salir necesariamente para nosotros, salir de los conocimientos previamente aprendidos, desde el sesgo cultural que hace un divorcio con la intelectualización, ¿no? O sea, el Tao está fuera de ese tipo de procesos. Pero fíjense interesante, hay traducciones donde Tao Te Ching, camino, está transformado por método, así lo tradujeron. El método de la virtud, o sea, totalmente confuciano, ¿no? Es gracias al Shin, a esa parte de la mente-corazón, a lo que hablábamos del deseo, en tanto siendo transitivamente, que podemos advertir lo que son espejismos y lo que es engaños, lo que son mentiras. Desde el Wei no, pero desde el Wu Wei sí. Después, déjenme ver, todo el pensamiento taoísta está construido por un sistema de causalidades y responsabilidades, en donde lo que nos invita continuamente el Tao es, ahorita voy a dar lectura a algunas de las preguntas que están apareciendo en el chat, todo este sentido, lo que nos invita el Tao es a que estemos simple y sencillamente advertidos y caminando el camino, cayéndonos y levantándonos, sabiendo que solo podemos levantarnos si nos hemos caído, y que si estamos caminando tenemos que detenernos porque a lo mejor ya nos extraviamos. O sea, tenemos que estar continuamente en este sentido de estar advirtiendo, ¿no? A partir del Shin, o sea, de la cabeza corazón, lo que verdaderamente somos siendo, y si eso es espejismo o eso es lo que somos siendo. Entonces, este sentido de causalidad y de responsabilidad, todo para el Tao está en este sentido de causalidades. Nadie está teletransportado aunque se lo esté mandando mal. Esta parte de Borges que les leía, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, ¿no he sido feliz? Él, por renunciar al Wu Wei, por estar del lado del Wei, por estar del lado de la razón, de la conciencia, es que se extravió. Es claro que en este sentido de Borges, lo que nos está hablando cuando escribe el poema, escribe un poema desde el Wu Wei, haciendo acuse de recibo de los extravíos del Wei. Entonces, ese poema es paradojal, porque está escrito desde quien ha encontrado esa verdad de su deseo, y que entonces le da un dolor infinito todo el tiempo perdido, ¿no? Algo que también es importante, ya más dos temas más antes de meternos a ver las preguntas y al propio Tao para despedirnos, es el Taij, T-A-I-J-T-U, T-A-I-J-T-U, Taij. Esa es la unidad, ese es el eje del yin y del yang. Ese círculo que está en la bandera de Corea, ese círculo, ese es el Taij, es la unidad y el eje que permite el juego de contrarios. Eso es importante porque es un poco como Lacan propone el concepto de significante como unidad de diferencia. O sea, el significante es significante de dos, ¿no? No puede haber diferencia si no hay dos. Blanco y negro, entonces ya puede haber ahí hay una diferencia. Si desaparece el blanco o el negro, no hay diferencia. Entonces la unidad es precisamente la condición del Taij. Y esa presencia de unidad de la lucha de opuestos, eso es muy importante ser advertido. Para el Tao es muy importante entender que las cosas son
y no son cada una, de que cada una tiene un principio, una unidad, y que se expresa en ese sistema de pares de opuestos. El güey no ve las unidades, solo ve cositas, fragmentos, metonímico, elementos, no ve las relaciones que existen, no las siente las relaciones que existen. ¿No? Como entre el dolor por la pérdida de alguien, dicen, te puedo quitar el dolor. Y uno dice, pero si me quitas el dolor, me quitas la relación que tengo con eso. No me lo quites, o sea, lo necesito para tramitar eso. O sea, estoy en ese trabajo de eso, no me lo quites. O sea, eso es esa unidad donde podemos entender esa relación que hay entre esas dos cosas. Y finalmente el Tao, que es precisamente lo más paradójico del Tao, es que el Tao tiene que ver con la enseñanza, con la transmisión. Entonces, todos los Tao, budistas, del pensamiento zen, de todo ese tipo de cosas, sí hay un maestro, un sensei, un iluminado, alguien, uno que ya despierta y nos enseña a los demás. Y en el Tao, del Tao no hay maestros. Lo hubo Leo Dan, que fue el que escribe, llamado Lao Tse, que escribe el Tao, y ya. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que no puede haber alguien que enseñe. Eso es lo paradójico puede haber alguien que nos acompañe, pero no puede haber asimetría, porque su experiencia con algo no es menor o mayor que la nuestra. Si nosotros estamos en un desencuentro, extraviados, el maestro ha estado en un desencuentro y extraviado en otro momento, entonces estamos coincidiendo, a lo mejor vamos juntos, pero yo en mi momento de extravío y él en su momento de encuentro, y seguimos caminando, después él se extravía y yo ya me encontré. O sea, no puede haber un sentido de asimetría. Entonces, es un pensamiento laico, porque no tiene que haber un sentido de espiritualidad. Si quieren, por eso lo más próximo que existiría al Tao sería el Dios de Spinoza, el Dios que está siendo producido a partir de la relación con las cosas, con ese orden que tiene el universo, y donde el Tao lo que busca es estar próximo a ese orden, a ese sentido, a esas cosas, ¿no? A esos extravíos, a esas cosas. A ver, dice, perdón, aquí hice las preguntas. Uy, aquí está. Es que, por ejemplo, este sentido de la impermanencia, que es importantísimo en la filosofía budista, la pregunta es, ¿podría pensarse la eternidad en lo efímero a través de la comprensión de la experiencia de la impermanencia? Ya que, como usted lo menciona, usted bien, es cierto que siempre estamos en el juego de lo finito e infinito. Aquello que es finito permanece en lo infinito a través del cambio mismo, convertido en otra cosa que no se sabe qué es, pero como parte misma de este movimiento. Y dice, es pregunta, o sea, pues obviamente sí y no, es pregunta y no. Pero ciertamente el tema de la impermanencia es ese sentido de la dialéctica heraclitiana, ese sentido del Tao, lo que dijimos del camino pensado como estela, ¿no? Esto que decía Antonio Machado, caminante, no hay camino. Todos aquellos que sí hay el camino para no sé qué, está perfecto. Eso es Wei, pero no es Tao. No es Wu Wei. El camino no existe, existe el caminando. Y el camino es sin extravíos. Aquí hicieron otra pregunta. ¿No? Entonces, en este sentido, nada más para decir, el tema de la impermanencia es que no hay nada permanente más que aquello que va a ser eternamente recogido por ese encuentro. Entonces, lo eterno tiene que ver con encuentros, y esos encuentros tienen que ver con cada persona, con cada que está en el camino. Si no hay camino, no está uno alejado de la posibilidad del encuentro. Entonces, digamos, la impermanencia es la condición de posibilidad. Está en el mundo heraclitiano, Tao, Buda, etc. Hola, sé que ya es la última. Quisiera preguntar al doctor Tapan si es posible responder
¿Cómo ha influido el saber del Tao en su vida? ¿Cómo ha influido el pensamiento del Tao en mi vida? Pues significativamente, pero ha sido de encuentros y desencuentros. O sea, mis primeras aproximaciones a todo el pensamiento, a todas estas escuelas de pensamiento y todo esto fueron muy tempranas. O sea, cuando estaba estudiando antropología, porque precisamente me interesaban a mí los fenómenos mágicos religiosos, como esos principios, esas cosmovisiones, ese tipo de elementos, cómo actuaba la eficacia simbólica, cómo es que un hechizo podía realizarse, por qué la fe podía curar a una persona, por qué la fe podía enfermar a una persona. Estaba en esas cosas y entonces ahí fue cuando me empecé a acercar al pensamiento ¿no? A todas esas formas de pensamiento oriental, y desde luego en esos momentos fueron momentos en que pues sí me parece, es como que intuía que ahí debía haber algo más grande de lo que yo era capaz de comprender. Me emocionaba leerlo, pero no creo que entendiera absolutamente nada, ¿no? Simplemente veía y decía wow, y veía cositas y me parecían reveladoras y todo eso, pero nada más que eso. Después lo que pasa es que quizá el Tao, pero más del lado de lo que fue mi propia experiencia de análisis y también el pensamiento como antropólogo, que me va llevando a darme cuenta del mundo que no cabe en las cajitas que le ponemos. El mundo es mucho más grande. O sea, esto de Shakespeare, ¿no se acuerdan? Cuando Hamlet está con Horacio y le dice, hay más cosas bajo el cielo que las que sueña tu filosofía. Así pienso de todo. O sea, todos los pensadores son cada uno, hay que subirnos en los hombros de todos estos gigantes porque nos permiten advertir un horizonte más grande, ¿no? Lao Tse, wow. Por ejemplo, en 200 años el pensamiento de Lao Tse seguirá, sí. Lacan, no sé. Freud, no sé. Lao Tse, sí. Entonces, hay gigantes que tienen este sentido de poder dar cuenta de cosas que son esenciales a la condición humana, como lo hace Lao Tse, como lo hacen otros, y que entonces, pues eso es subirnos en los hombros de estos gigantes, darnos cuenta de que cada uno de los grandes pensadores son eso, hombres que son grandes pensadores, y que entonces si nos colocamos atrás de ellos para seguir sus rastros, nos extraviamos porque no vemos a dónde vamos. Entonces se trata de caminar al lado de todos estos grandes hombres, de pensar, de tropezarnos, de dudar. Eso es lo que, digamos, para mí el Tao ha traído a mi vida, como el darme cuenta de que hay demasiadas, que el mundo es mucho más rico y complejo. Ya se acabó el tiempo. Bueno, les voy a leer entonces. Tenía pensado leerles varias cosas del Tao. Me voy a extender 5 minutos más. Sé que ustedes tienen programados sus tiempos y aquí entra mi güey, de que finalmente soy en ese sentido como si me comprometo a una apuesta de tiempo. Bueno, pero entonces les voy a leer el primero de todas las enseñanzas del Tao, que dice, fíjense, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Y con el nombre es de la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distintos nombres. Su identidad es el misterio. El Tao es vacío, imposible de colmar. Esta es la número 4. El Tao es vacío, imposible de colmar y por eso inagotable en su acción. En su profundidad reside el origen de todas las cosas. Suaviza sus asperezas, disuelve la confusión, atempera su esplendor y se identifica con el polvo. Por su profundidad parece ser eterno. No sé quién lo concibió, pero es más antiguo que los dioses.
Unir cuerpo y alma en un conjunto del que no pueden disociarse, dominar la respiración hasta hacerla tan flexible como la de un recién nacido, purificar la visión hasta dejarlas limpias, querer al pueblo y al gobierno, querer al pueblo y gobernar el Estado practicando el no hacer, abrir y cerrar las puertas del cielo siendo como una mujer, conocer y comprenderlo todo, usar la inteligencia, engendrar y criar, engendrarse sin apropiarse, obrar sin pedir nada, guiar sin dominar. Esta es la gran virtud. Esto me encanta porque es totalmente desde el güey. Se llama invisible porque mirándolo no se le ve. Se le llama inaudible porque escuchándole no se le oye. Se le llama impalpable porque tocándole no se le siente. Estos tres estados son inescrutables y se confunden en uno solo. En lo alto no es luminoso, en lo bajo no es oscuro. Es eterno y no puede ser nombrado. Retornar al no ser de las cosas. Es la forma sin forma, es la imagen sin imagen. Es lo confuso e inacible. De frente no ve su rostro, detrás no ve su espalda. Quien es fiel al antiguo Tao domina la existencia actual. Quien conoce el primitivo de origen posee la esencia del Tao. Me encanta esta parte, ¿no? Se le llama invisible porque mirándole no se le ve. Entonces es esto que estamos hablando, es que eso es invisible, ¿no? Te es invisible a ti. O cuando uno dice, no, es que en el mundo tal cosa, y uno dice, ay, mi vida, tu mundo es muy chiquito. O sea, el mundo es más grande de lo que tú piensas, ¿no? Esto que hablamos alguna vez de la ética, ¿no? Cuando se abandona el Tao, aparece la bondad y la justicia. Con la inteligencia y la astucia surgen los grandes hipócritas. Cuando no existe armonía entre los 6 parientes, se necesita la piedad filial y el amor paternal. Cuando hay revueltas en el reino, se inventa la fidelidad del buen súbdito. Esto me parece genial. Cuando se abandona el Tao, aparece la bondad y la justicia. Porque eso ya es desde el güey. Debo ser bondadoso, esto tengo que ser justo. Cuando uno está en el Tao, uno está siendo bondadoso y uno es justo, y uno está siendo bondadoso cuando hay que ser bondadoso, y de repente uno se puede zafar porque no hay esas cajas que estén registrando todo este tipo de cosas del lado del güey. Por eso es lo que les decía, no es un tema que conduzca como a cierto tipo de espiritualidad así. Y el último de las enseñanzas, capítulos, es la 24. Esta también es esta parte de los éxitos pírricos, ¿no? Quien se sostiene de puntillas no permanece mucho tiempo en pie. Quien da largos pasos no puede ir muy lejos. Quien se exhibe carece de luz. Quien se alaba no brilla. Quien se ensalza no merece honores. Quien se glorifica no llega. Para el Tao, estos excesos son como excrescencias y restos de comida que todos repugnan. Por eso, quien posee el Tao no se detiene en ellos. Bueno, pues quiero agradecer a todos ustedes el que me hayan seguido, que hayan estado aquí en la convocatoria de Yoga Estudio 19 para esta serie de pláticas. Y bueno, ya veremos cuándo vuelvo a ser convocado para alguna otra cuestión de este estilo. ¿Tú quieres decir? ¿No? Sí. Gracias. Antes de agradecerles, la clase pasada alguien preguntaba, me parece que Javier Bulnes,
cuál era la bibliografía que tenía el doctor Tappan. Era este libro, ya no nos dio oportunidad de decirles. De todos modos, en la página de Facebook compartiré la bibliografía que utilizó el doctor en este curso. Y pues quiero agradecer su asistencia. Fue un placer compartir con ustedes este espacio en estos tiempos de pandemia, y Yoga Estudio está comprometido con todo este tipo de circunstancias. Entonces estaremos haciendo otras actividades, principalmente sobre espiritualidad y alrededor del pensamiento antiguo, para complementar esta tradición de pensamiento occidental que pues ha sido más alrededor de lo racional, no menos importante, pero para robustecer la experiencia humana, dando lugar a la contradicción y al extravío, como hemos visto en este curso del Tao, pues eso que es tan castigado en nuestra época. Y no queda más que dar un especial agradecimiento al doctor Tappan por su generosidad y darnos este interesante y enriquecedor curso alrededor de la lectura del Tao. Y pues bueno, nos gustaría escuchar sus comentarios. Entonces, si pueden darnos ya saben, en las redes sociales o por WhatsApp o todo eso. Y pues estén pendientes para próximos cursos. Gracias.